El escenario de combate apestaba a exceso de confianza y a colonia cara. Me quedé de pie en la plataforma de observación, mis 3 ojos parpadeando en secuencia mientras observaba al último grupo de cadetes calentar abajo. Llevaba 20 ciclos impartiendo clases en la Academia Militar Valoriana. Y en todo ese tiempo, jamás había visto semejante colección de individuos engreídos, melancólicos y egocéntricos. Por cierto, mi nombre es Krell. El instructor de combate superior Krell, si nos ponemos formales, cosa que nadie hace nunca porque la formalidad murió en algún momento durante la Tercera Guerra Galáctica. Hoy llega otro humano, murmuró mi colega Vaughan a mi lado, haciendo sonar sus mandíbulas en un gesto que yo había aprendido a reconocer como disgusto. ¿Por qué siguen aceptando a estas criaturas? Son frágiles, débiles, lentas. Emití un sonido ambiguo. Vaughan no se equivocaba. Técnicamente hablando, los humanos eran anomalías estadísticas en todas las categorías físicas importantes. Su densidad ósea era ridícula comparada con la de la especie toriana. Su tiempo de reacción no podía competir con el de los Kikari. Su fuerza era una broma comparada con la de cualquier ser de un mundo de alta gravedad. Y sin embargo, el humano que se graduó hace 3 ciclos, dije lentamente, observando a un cadete toriano atravesar accidentalmente un muñeco de entrenamiento con el puño. ¿Dónde acabó? El silencio de Vaughan fue respuesta suficiente. El humano había terminado al mando de una fragata con 24 años estándar. La humana anterior a ella había defendido solo un punto de brecha contra 47 hostiles durante 6 horas hasta que llegaron los refuerzos. La humana anterior a esa había rediseñado toda nuestra base de datos táctica y ahora enseñaba estrategia a almirantes. Pero sí, débiles, frágiles, lentos. Las puertas de la arena se abrieron con un siseo y el recién llegado entró. Era pequeño. Esa fue mi primera impresión. Quizá 1,5 metros de estatura humana, dato que me molesté en averiguar después de que el 5º o 6º humano pasara por nuestros pasillos. Complexión delgada, pelo oscuro erizado en 17 direcciones distintas, como si hubiera discutido con un conducto de plasma y hubiera perdido. Vestía el uniforme gris estándar de cadete, llevaba una bolsa de lona al hombro y tenía la expresión de alguien tan impresionado con la Academia Militar Valoriana como con un sándwich particularmente aburrido. Es él, rió Vaughan con un desagradable sonido raspador. Esa es la criatura que nos enviaron. Parece que se lo llevaría una brisa fuerte. El humano dejó caer su bolsa al borde de la arena y nos miró. Por un instante, sus ojos se encontraron con los míos a través del cristal de observación, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esos ojos no eran los de alguien intimidado. Esos ojos habían visto cosas, habían hecho cosas. Luego sonrió, saludó levemente con la mano y el momento pasó. ¡Atención! Activé los altavoces de la arena, mi voz resonó por todo el recinto de entrenamiento. Piso. Nuevo cadete, diga su nombre y planeta de origen. Marcus Val, respondió el humano, con voz clara y sin alzar la voz. El sistema de la Tierra de Saúl, el azul, lleno de agua y con decisiones terribles. Algunos cadetes rieron. La mayoría se limitó a mirar. Llegas tarde, cadete Val, continué. La orientación empezó hace 3 días. Sí, sobre eso, Marcus se rascó la nuca. Hubo un pequeño incidente con la nave de transporte. Los piratas pensaron que éramos presa fácil. Tardamos un rato en solucionarlo. Los piratas atacaron tu transporte. Vaughan se inclinó hacia adelante, de repente interesado. ¿Qué pasó? Los convencimos de lo contrario. Marcus se encogió de hombros. En fin, ya estoy aquí. ¿Qué me perdí? Por favor, dígame que no fue nada importante, como los horarios de comida, porque me muero de hambre y si tengo que averiguar cómo funciona la cafetería yo solo, alguien va a tener un mal día. Me costó contener la risa. Humanos. Tenían esa forma de tratar el peligro mortal como un simple contratiempo. Te perdiste el combate. Evaluaciones, le dije. Necesitaremos evaluar tus habilidades antes de asignarte a un grupo de entrenamiento. Claro, no hay problema. Marcus se dirigió a los estantes de equipo, examinando las diversas armas con interés casual. ¿Qué tenías en mente? Disparos, apuñalamientos, negociaciones tensas. Primero combate cuerpo a cuerpo, decidí, luego armas blancas, y después la progresión estándar de armas a distancia. Genial. Genial. Seleccionó una espada de entrenamiento del estante, un modelo básico que simulaba una hoja real, pero sin la capacidad de matar a nadie.
normas de seguridad, etcétera. ¿Caliento o vamos directo a lo bueno? Tienes 5 minutos. Generoso. Marcus comenzó a estirarse e inmediatamente noté varias cosas. Primero, su flexibilidad era inusual, incluso para un humano. Segundo, sus movimientos eran eficientes, practicados, el tipo de memoria muscular que se adquiere al repetir algo miles de veces. Tercero, tarareaba algo en voz baja, una extraña melodía humana que no tenía cabida en un campo de batalla. ¿Quién lo evaluará?, preguntó Bor. Buena pregunta. Observé el campo de batalla. 20 cadetes de 6 especies diferentes observaban al humano con diversos grados de curiosidad y desprecio. Mi mirada se posó en un valoreano particularmente arrogante llamado Dex, quien me había estado haciendo la vida imposible desde el primer día del ciclo. Dex era alto, musculoso y estaba absolutamente convencido de ser el guerrero más grande que jamás había pisado la academia. Perfecto. Cadete Dex, lo llamé. Evaluarás las capacidades del humano. El rostro de Dex se transformó en una sonrisa que dejaba ver demasiados dientes. Con mucho gusto, instructor. Seleccionó una espada de entrenamiento y saltó al círculo de combate con una arrogancia innecesaria. Dex medía más de 2 metros y su complexión sugería que su árbol genealógico había sido cuidadosamente seleccionado para intimidar al máximo. Giró su espada en un patrón complejo, puramente para lucirse y sin ninguna utilidad táctica. Marcus dejó de tararear y se colocó frente a él en el círculo. La diferencia de tamaño era casi cómica. Dex parecía capaz de partir al humano por la mitad sin esfuerzo. Las reglas son simples, anuncié. El primero en llegar a 3 quien toque gana. Solo golpes no letales. El uso excesivo de la fuerza resultará en descalificación y medidas disciplinarias. Empieza cuando estés listo. Intenta no hacer el ridículo, pequeño humano, dijo Dex, aún sonriendo. No quisiera que tu primer día fuera el último. Marcus ladeó ligeramente la cabeza, como un pájaro que examina algo interesante. Pregunta, ¿qué? Cuando dices, hacer el ridículo, ¿te refieres a mí específicamente o es una preocupación general? Porque tengo un mal presentimiento y quiero asegurarme de que estemos de acuerdo sobre quién va a quedar en ridículo al final de esto. La sonrisa de Dex se desvaneció. ¿Te atreves a burlarte de mí? Bueno, un poquito. Sí. Marcus adoptó una postura que reconocí de las bases de datos de artes marciales humanas. Centro de gravedad bajo, peso distribuido uniformemente, espada en guardia relajada. Pero bueno, demuéstrame que me equivoco. Me encanta equivocarme. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Dex cargó. Fue exactamente el movimiento equivocado. Nacido de la ira y el ego en lugar de supe de inmediato cómo iba a terminar esto, pero no dije nada. A veces las lecciones se aprenden a la fuerza. Dex bajó su espada con un potente golpe descendente que tenía la fuerza suficiente para romper huesos y conectaba. Marcus ya no estaba allí. Se había desplazado exactamente 6 pulgadas a la izquierda, dejando que la hoja pasara tan cerca de su hombro que cortó el aire y nada más. Y entonces su propia espada se lanzó con un golpe tan preciso y controlado que tocó las costillas de Dex durante medio segundo antes de retirarse. «¡Uno!», grité. Dex tropezó, perdiendo el equilibrio por su propio impulso. Se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la creciente furia. «¿Suerte?», preguntó. «Por supuesto», asintió Marcus alegremente. «Tengo muchísima suerte. Es increíble. Mi horóscopo decía que hoy sería un día de buena suerte». «¿Quieres intentarlo de nuevo?». Dex lo intentó una y otra vez. El resultado siempre era el mismo. Marcus no bloqueaba, no paraba con fuerza, no respondía a la fuerza con fuerza. Simplemente no estaba donde iba la espada de Dex. Y cada vez que Dex se excedió en sus ataques, dejó una abertura, y Marcus la aprovechó con un toque tan ligero que apenas se registró en los sensores de entrenamiento. 2, 3. El combate terminó en 40 segundos. Dex se quedó allí, respirando con dificultad, con la confusión y la ira reflejadas en su rostro. Alrededor de la arena, los cadetes guardaron silencio, observando con renovado interés. Marcus bajó su espada e hizo una leve reverencia, la que se ofrece a un oponente respetado, lo cual fue generoso considerando que Dex no le había mostrado más que desprecio. «Buen combate», dijo Marcus. «Tus golpes son potentes».
Realmente impresionante. Sin embargo, trabaja en tu juego de pies. Estás anticipando tus intenciones con 3 movimientos de antelación. ¿Cómo? Alcanzó a decir Dex. ¿Cómo te moviste tan rápido? No lo hice. Marcus regresó al estante de equipo, devolviendo su espada de entrenamiento. Te moviste de forma predecible. Hay una diferencia. La velocidad es genial, pero si sé dónde vas a estar, solo necesito no estar allí primero. Bor me miraba fijamente con las mandíbulas abiertas. Eso era imposible. Aparentemente, así era. Me recosté, sintiendo una especie de satisfacción en el pecho. Cadete Vale, preséntese en mi oficina después de asearse. Necesitamos hablar de su horario de entrenamiento. ¿La reunión sobre la cafetería es antes o después?, preguntó Marcus. Porque hablo en serio sobre la situación del hambre. Se está volviendo crítica. Después. De acuerdo. Lo vi dirigirse a los vestuarios, charlando amigablemente con algunos de los cadetes más valientes que se le habían acercado con preguntas. Ya podía verlo venir. El cambio de percepción, la comprensión de que tal vez, solo tal vez, había más en esta especie de lo que se veía a simple vista. Vaughan salió de la plataforma de observación sin decir una palabra más. Presumiblemente, toda su visión del mundo necesitaba ser reconstruida. Me quedé un momento más, pensando en la forma en que Marcus se había movido, en la mirada en sus ojos cuando entró por primera vez en la arena, en cómo en 20 ciclos de enseñanza, había aprendido una verdad universal sobre los humanos que nadie quería reconocer. Eran aterradores. No porque fueran fuertes, aunque podían serlo. No porque fueran rápidos, aunque también podrían ser eso. Eran aterradores porque eran adaptables, creativos e impredecibles. Analizaban problemas que deberían haber sido imposibles y los trataban como rompecabezas interesantes. Convertían las desventajas en ventajas. Se negaban a aceptar que algo estuviera fuera de su alcance. Y nunca se detenían. 3 horas después, Marcus estaba sentado frente a mí en mi oficina, comiendo lo que parecía ser su cuarta comida del día mientras yo abría su expediente en mi tableta. Entonces, dije, desplazándome por información cada vez más preocupante. Según tus registros, no tienes formación militar formal. No. Marcus dio otro mordisco a algo que parecía vagamente amenazador. Crecí en un mundo colonia. Territorio fronterizo. Teníamos entrenamiento, pero no del tipo formal. Territorio fronterizo. Levanté la vista de la tableta. ¿Qué colonia? Puesto de avanzada 17. Borde exterior. El lugar donde el gobierno envía a la gente de la que quiere olvidarse. Conocía el puesto de avanzada 17. Todos en inteligencia militar conocían el puesto de avanzada 17. Era donde los humanos habían establecido un asentamiento en un mundo letal clasificado como demasiado peligroso para la colonización por todas las demás especies de la galaxia conocida. El planeta tenía depredadores que cazaban en manada, un clima que podía matarte en minutos y una geología que intentaba activamente aniquilar cualquier ser vivo en su superficie. Los humanos llevaban allí 30 años, y contando. ¿Cuántas personas viven ahora en el puesto de avanzada 17? Pregunté. Unas 15.000, según la última vez que lo comprobé, y la cifra aumenta cada año. ¿Y aprendiste a luchar allí? Aprendí a sobrevivir allí. Marcus dejó de comer, con expresión más seria. Luchar era solo una parte. Aprendes muy rápido que ser fuerte no importa si no eres inteligente. Ser rápido no sirve de nada si no prestas atención. A las cosas que intentaron comernos no les importaba jugar limpio ni seguir las reglas. Solo querían vivir igual que nosotros. Así que aprendimos. Nos adaptamos. ¿Es por eso que te uniste a la academia, para formalizar tu formación? En parte. Se reclinó en su silla. Principalmente pensé que si iba a arriesgar mi vida luchando, prefería hacerlo de una manera que realmente importara, defendiendo colonias, protegiendo el comercio. En cuanto a las rutas, mantener la paz parecía más productivo que simplemente luchar contra la fauna local por diversión. Lo observé durante un largo rato. ¿Te das cuenta de que muchos de tus compañeros cadetes te guardarán rencor? Se han entrenado toda la vida para esto. Vienen de culturas guerreras, familias militares, entornos prestigiosos,
y tú llegas y derrotas al estudiante mejor clasificado en menos de un minuto. Sí, lo percibí. Marcus sonrió, pero su sonrisa carecía de humor. Mira, instructor Krell. No vine aquí a hacer amigos, aunque sería agradable. No vine aquí a demostrar que los humanos somos superiores a los demás, porque no lo somos. Simplemente somos diferentes. Vine aquí a aprender a mantener a la gente con vida. Si eso significa que algunos cadetes me odian, puedo vivir con ello. ¿Y si significa que te desafían? Dex no será el único. Entonces me ocuparé de ello. Se levantó y recogió su bandeja de comida. Pero, por si sirve de algo, espero que no lleguemos a eso. Porque, a pesar de lo que todos parecen pensar, no estoy aquí para pelear con otros cadetes. Estoy aquí para luchar a su lado. Salió de mi oficina y me quedé allí sentado en silencio, pensando en el futuro. Pensando en lo que sucedía cuando se tomaba a un humano que había sobrevivido a uno de los mundos más letales del espacio conocido y se le entrenaba adecuadamente. Pensando en lo que eso significaba para la academia, para el ejército, para la galaxia. Un suave sonido interrumpió mis pensamientos. Otro mensaje del mando, otra misión, otra crisis que necesitaba solución. Abrí el archivo y comencé a leer. Y después de 3 frases, me detuve. Entonces comencé a reír porque, por supuesto, el universo tenía sentido del humor. Por supuesto, la próxima misión para nuestros cadetes sería el tipo de situación que requería exactamente el tipo de pensamiento en el que los humanos se especializan. El tipo de escenario imposible, ridículo, absolutamente demencial que haría que la mayoría de las especies se rindieran de inmediato. Envié el informe de la misión a mi personal docente con una simple nota adjunta. Preparen a los cadetes. Tenemos 4 semanas. 4 semanas para convertir a estos estudiantes arrogantes, engreídos e indisciplinados en algo parecido a una unidad funcional. 4 semanas para enseñarles que la fuerza por sí sola no los salvaría. 4 semanas para demostrarles que tal vez, solo tal vez, tenían algo que aprender del humano bajito, frágil y supuestamente débil que acababa de llegar. 4 semanas antes, todo cambió. Miré por la ventana de mi oficina hacia el campo de entrenamiento, donde Marcus había regresado a practicar. Incluso desde esta distancia, pude ver a los cadetes reunidos para observarlo, algunos con hostilidad, otros con curiosidad, unos pocos con algo que podría haber sido respeto. Bien. Que observen. Que aprendan. Que comprendan lo que significaba que un humano decidiera que algo merecía la pena luchar por ello, porque muy pronto todos lo descubrirían juntos. Y, sinceramente, estaba impaciente. La mañana siguiente comenzó con lo que solo puedo describir como una catástrofe controlada. Estaba de pie en la sala de reuniones principal, observando a los cadetes entrar en fila con distintos grados de alerta. Algunos parecían ansiosos, otros parecían haber pasado la noche cuestionando sus decisiones de vida. Marcus entró el último, todavía comiendo algo porque, al parecer, el humano tenía una venganza personal contra los estómagos vacíos. Cálmense, ladré, y la sala quedó en silencio. Tienen 4 semanas. En 4 semanas se enfrentarán a las pruebas de la cumbre. Un gemido colectivo recorrió a los cadetes reunidos. Bien. Deberían estar preocupados. Para aquellos que se durmieron durante la orientación, continué, fulminando con la mirada a un cadete de Kisari que tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Las pruebas de la cumbre son una evaluación por equipos que se lleva a cabo en terreno hostil. Se les dividirá en escuadrones de 5. Se les proporcionarán suministros limitados. Deberán navegar hasta 7 puestos de control dispersos a lo largo de un área de 70 kilómetros. Harán esto enfrentándose a peligros ambientales, sistemas de defensa automatizados y fuerzas de oposición interpretadas por cadetes veteranos e instructores. ¿Cuál es el índice de aprobación?, preguntó alguien. ¿40%? Respondió Bor desde su posición junto a la puerta. Históricamente hablando, Marcus levantó la mano. De hecho, levantó la mano como si se tratara de una clase académica y no de una reunión militar. Sí, cadete Val. Una pregunta rápida. Cuando dice fuerzas de oposición, ¿se refiere a munición real o a la de entrenamiento? Balas de entrenamiento. Dije que dolerán. Dejarán marcas. No los matarán a menos que hacer algo monumentalmente estúpido. En ese caso, probablemente no deberías estar aquí. De acuerdo. De acuerdo. Pregunta de seguimiento. ¿Podemos responder al fuego? Sí. Excelente. Marcus sonrió.
Solo quería aclarar las reglas de enfrentamiento. Dex se levantó de su asiento en la primera fila, con una postura desafiante. Solicito permiso para hablar, instructor. Ah, aquí vamos. Concedido. Con respeto, señor, creo que la asignación de escuadrones debe basarse en el mérito. Los cadetes más fuertes deben agruparse para garantizar la mayor probabilidad de éxito. Traducción. Quiero estar en un equipo sin el humano porque mi ego todavía está herido. Su solicitud queda registrada y denegada, dije secamente. La asignación de escuadrones está diseñada para crear equipos equilibrados con diversas habilidades. Esto no es negociable. Pero, instructor, seguramente puede ver que colocar a los cadetes más débiles con los más fuertes solo perjudica el rendimiento general. Marcus emitió un sonido que podría haber sido una tos o una risa contenida. Dex se giró hacia él. ¿Te parece gracioso algo, humano? Oh, hombre, tantas cosas. Marcus, me puse de pie, estirándome, pero sobre todo me divirtió la idea de que pensaras que la fuerza física es lo único que importa en una prueba de resistencia de 70 kilómetros con múltiples puntos de control y fuerzas opositoras. Dime, Dex, ¿qué tal se te da la navegación, la planificación táctica, la gestión de recursos y la medicina de campaña? Porque apuesto a que las pruebas pondrán a prueba todo eso y más. Soy Valoran, dijo Dex, como si eso lo explicara todo. Nos criaron para el combate. La estrategia es para los débiles que no pueden ganar por la fuerza. La sala entera quedó en silencio. Incluso Borne parecía incómodo. Estaba a punto de intervenir cuando Marcus hizo algo inesperado. Caminó por el pasillo, se detuvo justo delante de Dex y lo miró con una expresión de genuina curiosidad. Una pregunta sincera, dijo Marcus. ¿Te ha funcionado alguna vez esa filosofía en una situación compleja? Nunca he fallado una prueba. Eso no es lo que pregunté. Marcus ladeó la cabeza. Pregunté si el enfoque de que la fuerza lo conquista todo ha funcionado en situaciones complejas porque, desde mi punto de vista, ayer me atacaste como un toro enfurecido y perdiste en menos de un minuto. Un minuto. Así que o tuviste un mal día o quizá, solo quizá, el combate es más que golpear cosas con fuerza. Dex apretó los puños. Varios cadetes se inclinaron hacia adelante, anticipando una pelea. ¿Te atreves a insultarme otra vez? No te estoy insultando. Marcus levantó las manos. Te pido que pienses porque en 4 semanas saldremos todos juntos. Y si entras a las pruebas creyendo que la fuerza es suficiente, te vas a lastimar, posiblemente a morir, dependiendo de lo agresivas que sean las defensas automatizadas. Y aunque personalmente no me quitaría el sueño, preferiría no ver morir a un compañero por ser demasiado orgulloso para adaptarse. El silencio se prolongó. Podía ver la lucha interna en los ojos de Dex. Orgullo contra supervivencia, ego contra lógica. Finalmente, se sentó. Bien, murmuró Dex. Escucharé. Marcus volvió a su asiento y lo miré a los ojos por un instante. El humano asintió levemente y lo entendí. Acababa de hacer en 30 segundos lo que a mí me habría llevado 3 charlas y 1 minuto. Audiencia disciplinaria. Había logrado que Dex reflexionara sin hacerlo quedar en ridículo por completo. Inteligente. Anuncié que las asignaciones de los cuadriláteros se publicarán esta noche. Hasta entonces, tienes tiempo libre para entrenar. Úsalo con prudencia. Despedido. Los cadetes salieron en fila, formando ya grupos según su especie y grupo social. Marcus se quedó rezagado, esperando a que la habitación se vaciara antes de acercarse a mí. Entonces, dijo, ¿qué tan malo es realmente? ¿Los ensayos? Sí, la tasa de aprobación del 40% parece optimista según tu tono. Me consideraría mentiroso. Me decidí en contra. El año pasado, 3 de nuestros cadetes requirieron evacuación médica. Uno perdió un brazo debido al mal funcionamiento de una torreta de defensa. Otros 2 sufrieron hipotermia grave. El año anterior, un escuadrón se perdió y tuvo que ser rescatado después de 6 días en la naturaleza salvaje. ¡Ay! Marcus silbó. ¿Y esto es lo normal? Es necesario. La galaxia no es amable con los soldados que no pueden soportar la adversidad. Es mejor fracasar aquí, donde podemos salvarte, que fracasar en el campo de batalla, donde no podemos. Es deprimentemente lógico. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Ya lo hiciste. Pero continúa. ¿Por qué elegiste a Dex para luchar contra mí ayer? Podrías haber elegido a cualquiera, pero elegiste al tipo más grande y arrogante de la sala. Buena pregunta.
porque necesitaba establecer algo de inmediato. En cada ciclo, llegan humanos a esta academia. En cada ciclo, son subestimados. En cada ciclo, alguien nos desafía. Y en cada ciclo, el humano tiene que demostrar su valía una y otra vez hasta que la gente finalmente acepta que tal vez el tamaño no lo es todo. Así que me estabas dando un atajo. Estaba evitando 3 semanas de inútiles demostraciones de dominio. Lo miré fijamente. No te equivoques, cadete Val. Seguirás enfrentándote a desafíos. Seguirás teniendo que demostrar tu valía. Pero ahora, al menos, algunos de tus compañeros se lo pensarán 2 veces antes de asumir que eres presa fácil. Agradécelo. Marcus se dirigió a la puerta y se detuvo. Por si sirve de algo, creo que Dex cambiará de opinión. No es tonto, solo está condicionado a creer que la fuerza física es la solución definitiva. Si le demuestras lo contrario, se adaptará. Suena seguro. Soy optimista. Hay una diferencia. Sonrió. Nos vemos en el entrenamiento, instructor. Tras su partida, Vaughan emergió de las sombras donde había estado al acecho. Ese humano es peligroso. Mi colega dijo, sí, no como esperaba. No, piensa como un líder. Asentí lentamente, lo que hará que las próximas 4 semanas sean muy interesantes. La asignación de escuadrones salió tan mal como había previsto. Cuando se publicaron las listas esa noche, la indignación resultante probablemente se oyó desde la órbita. Había mezclado deliberadamente especies, niveles de habilidad y tipos de personalidad para crear la máxima fricción. No porque disfrutara del sufrimiento, aunque ver a los cadetes engreídos retorcerse sí que me entretenía, sino porque los escuadrones de combate reales nunca se podían permitir el lujo de una compatibilidad perfecta. El Escuadrón 7 estaba formado por Marcus Dex, un brillante pero ansioso ingeniero Kisari llamado Tick, un estoico médico toriano llamado Granite y una sarcástica piloto Flynn llamada Cera, que ya había sido reprendida 2 veces por volar lanzaderas de entrenamiento en maniobras aerobáticas no autorizadas. En otras palabras, un desastre anunciado. Su primera sesión de entrenamiento conjunto confirmó mis sospechas. No voy a recibir órdenes de un humano, anunció Dex en los primeros 5 minutos. Genial, porque no pensaba darte ninguna, respondió Marcus. ¿Qué tal si intentamos cooperar? El toriano debería liderar, insistió Dex. Granite tiene experiencia en combate. Granite, que había estado revisando en silencio los suministros médicos, levantó la vista con una expresión de profundo desinterés. No, no. Soy médico. Mantengo a la gente con vida. No les digo cómo luchar. Pregúntale a otro. Tick. Marcus miró al Kisari, que inmediatamente empezó a temblar de ansiedad. Oh, no. No, no, no. Soy pésimo para tomar decisiones. La última vez que tuve que elegir entre 2 configuraciones de cables, entré en pánico y casi despresurizo toda una bodega de carga. El liderazgo no es mi fuerte. Me dedicaré a la ingeniería. Yo arreglaré cosas. Incluso las volaré por los aires si es necesario. Pero no puedo liderar. Yo sí podría, ofreció Ser, examinándose las uñas con exagerada indiferencia. Soy excelente líder. Claro que mi estilo de liderazgo implica ignorar la mayoría de las normas de seguridad y ver qué tan cerca podemos volar del desastre sin estrellarnos. Así que tal vez no sea ideal para quienes disfrutan de la vida. Marcus miró a Dex. Bien, ¿quieres liderar? Lidera. Dex parpadeó. ¿Qué? Claramente tienes opiniones sobre cómo debería funcionar esto, así que da un paso al frente. Danos un plan para el ejercicio de hoy. Era una trampa, obviamente. Pero Dex, impulsado por su ego y su mal juicio, cayó directo en ella. Bien, corremos la pista de obstáculos. Gana el más rápido. Granite va al frente porque los Torán son los más fuertes. Tick se queda en el medio para protegerse. Ser y el humano cierran la marcha. ¿Y la táctica? Preguntó Marcus. La pista tiene varias rutas. Algunas son más rápidas pero más peligrosas. Algunas tienen obstáculos que requieren soluciones técnicas. ¿Querías explorar el terreno o simplemente usar la fuerza bruta? Usamos la fuerza bruta para ir rápido y potencia. De acuerdo. Y cuando lleguemos a la sección con la rejilla láser que requiere una sincronización precisa y no se puede usar a la fuerza bruta, Dex dudó. Lo resolveremos. Excelente plan. Estoy lleno de confianza. Marcus se giró hacia los demás.
¿Alguien más quiere sugerir alternativas antes de que nos comprometamos a resolverlo? Tick levantó un manipulador con cautela. Podría examinar los esquemas del recorrido y calcular las rutas óptimas según las capacidades de cada miembro del equipo. Aburrido, declaró Dex. Efectivo, sin embargo, interrumpió Ser. Mira, me encantan las cargas temerarias tanto como a cualquiera. Probablemente, pero incluso yo sé que lanzarse de cabeza contra una rejilla láser es una excelente manera de perder partes del cuerpo que podríamos necesitar después. El humano los ha ablandado a todos, gruñó Dex. El humano no ha tomado ni una sola decisión hasta ahora, señaló Marcus. Solo he estado haciendo preguntas. Tú eres el líder, ¿recuerdas? Así que lidera, toma una decisión. La seguiremos. Y eso, me di cuenta desde mi puesto de observación, era la verdadera trampa. Marcus no estaba luchando por el control. Estaba dejando que Dex tuviera exactamente lo que quería y esperando a que la realidad se impusiera. La lección. Efectivamente, el Escuadrón 7 completó la pista de obstáculos siguiendo el plan de Dex. Superaron las 3 primeras secciones gracias a su pura fuerza física. El granito destrozó las barreras. Las plataformas se impusieron sobre los muros. Incluso Tick logró mantenerse a la par, aunque el ingeniero parecía cada vez más estresado. Entonces se toparon con la rejilla láser, 16 haces entrelazados en un patrón en constante cambio. Tocar uno suponía una dolorosa descarga y una penalización de 10 segundos. La única forma de superarla era con sincronización, precisión y paciencia. Dex se lanzó al ataque, dio exactamente 4 pasos antes de chocar con un as. Maldijo extensamente y lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Tick, gritó Marcus. ¿Puedes mapear el patrón? Los ojos del Chixar parpadearon, procesando la información. Sí. La secuencia se repite cada 17 segundos. Hay un camino seguro, pero requiere moverse a través de ventanas específicas con menos de medio segundo de margen de error. ¿Puedes guiarnos? Creo que sí. Suficiente. Dex, ¿quieres intentar seguir las instrucciones de Tick? El orgullo y la frustración se reflejaban en el rostro del valorano. Finalmente, la frustración. Ganaron. Bien. Con Tick dando indicaciones precisas sobre el tiempo y los movimientos, el Escuadrón 7 atravesó la rejilla láser en menos de 3 minutos. No fue el mejor tiempo, pero sí respetable. Terminaron el recorrido en la mitad de la tabla. Ni genial, ni terrible, simplemente promedio. Dex parecía furioso. ¿Ves? Dijo Marcus mientras recuperaban el aliento. Cooperación. Usamos la fuerza de Granite para las barreras, la agilidad de Ser para las secciones de cuerda, la inteligencia de Tick para las partes técnicas y mi mediocre habilidad para todo, para el apoyo moral. Así es como funcionan los equipos. Deberíamos haber sido los primeros, insistió Dex. ¿Por qué? Preguntó Granite, sobresaltando a todos. El toriano rara vez hablaba más allá de lo estrictamente necesario. Completamos el recorrido. Nadie resultó herido. Identificamos nuestras debilidades. ¿Qué se consigue siendo los primeros? Gloria, reconocimiento, prueba de superioridad. Irrelevante. Granite comenzó a reempacar el botiquín con precisión metódica. En combate real, a nadie le importa quién fue el más rápido. Les importa quién sobrevivió, quién completó la misión, quién trajo a su equipo a casa. Dex abrió la boca, la cerró, con expresión de genuina confusión. Ser se rió. Oh, hombre, de verdad que lo has dejado hecho polvo. No creí que fuera posible, protestó Dex. No estoy roto. Aunque definitivamente estás confundido, dijo Marcus, dándole una palmada en el hombro debido a la diferencia de altura. Mira, lo entiendo. Te han enseñado toda la vida que ser el mejor importa, y así es. Pero ser el mejor en trabajo en equipo es diferente a ser el mejor individualmente. Tenemos 4 semanas para averiguar qué es lo que realmente evalúan las pruebas. ¿Y si evalúan ambas cosas? Entonces más nos vale mejorar en ambas rápidamente. Durante las siguientes 3 semanas, vi cómo se transformaba el Escuadrón 7. No fue un proceso fácil. Discutían constantemente. Dex y Marcus chocaban por las tácticas. Sera ignoró los protocolos de seguridad hasta que Granite amenazó con sedarla. Tick sufrió un ataque de pánico durante un ejercicio de navegación nocturna y casi renunció. Pero poco a poco, fueron aprendiendo.
Dex descubrió que pedirle a Tick evaluaciones técnicas antes de atravesar obstáculos ahorraba tiempo. Marcus aprendió a confiar en los instintos de combate de Granite en espacios reducidos. Sera descubrió que coordinarse con el equipo hacía que volar fuera más efectivo, no menos. Tick ganó confianza al resolver con éxito los problemas. Problemas bajo presión. Empezaron a ganar ejercicios. No siempre, pero con la suficiente frecuencia como para que otros escuadrones lo notaran. Para la tercera semana, tenían la segunda mejor puntuación general. Para la cuarta, eran primeros. La noche antes de las pruebas, encontré a Marcus sentado solo en la plataforma de observación, mirando las estrellas. ¿Nervioso?, le pregunté. ¿Aterrorizado?, admitió, lo cual probablemente sea sano. El exceso de confianza mata. Tu escuadrón está listo. Tal vez. Me miró. ¿Puedo preguntarte algo? Otra pregunta. Estás creando un patrón. ¿Por qué te dedicas a esto? Quiero decir, podrías estar al mando de flotas, liderando campañas. En cambio, estás aquí lidiando con cadetes arrogantes y tonterías burocráticas. Reflexioné sobre la pregunta porque alguien me enseñó una vez, cuando era joven, ingenuo y estaba convencido de saberlo todo. Mi instructor fue paciente cuando no merecía paciencia. Firme cuando necesitaba firmeza. Y cuando finalmente comprendí lo que significaba ser un soldado, y no solo un guerrero, decidí transmitirlo. Esa es una buena razón. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí realmente? ¿Cadete Val? Marcus guardó silencio un largo rato. Porque en el puesto de avanzada 17 vi morir a gente. Gente buena, gente fuerte, gente que hizo todo bien y aún así perdió porque al universo no le importa la justicia. Y pensé que, si de todas formas iba a ver morir a gente, al menos aquí podría aprender a salvar a más. Pensamientos profundos para la noche anterior a las pruebas. Sí, bueno, se puso de pie y se estiró. Debería dormir. Mañana es un gran día. 70 kilómetros de diversión y trauma. Marcus hizo una pausa. Tu escuadrón te seguirá mañana. Quieras o no, han aprendido a confiar en ti. No desperdicies esa confianza. Asintió una vez y se fue. Las pruebas comenzaron al amanecer. 5 escuadrones entraron en la naturaleza salvaje simultáneamente desde diferentes puntos de partida. Al escuadrón 7 le tocó la ruta noreste, montañosa, fría y llena de un terreno que castigaba los errores. Observé desde el centro de mando cómo se ponían en marcha. Su progreso era rastreado por dispositivos de monitoreo integrados en su equipo. El primer punto de control fue fácil. Prueba de navegación estándar. La superaron en menos de una hora. El segundo punto de control implicaba cruzar un río. Con un puente destruido, Tick diseñó un sistema de cuerdas. Granite lo ancló. Cruzaron sin incidentes. En el punto de control 3 la cosa se puso interesante. Torretas de defensa automáticas. Activadas por movimiento. Potencia de fuego suficiente para incapacitar, pero no para matar. El tipo de amenaza que requería sigilo perfecto o violencia abrumadora. El Escuadrón 7 eligió la tercera opción, solución creativa de problemas. Tick, ¿puedes saquear las torretas?, preguntó Marcus por el comunicador. Tal vez. La seguridad es de nivel militar. Llevaría tiempo. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos, posiblemente 30. No tenemos 30 minutos, argumentó Dex. Los otros escuadrones están ganando terreno. Entonces, nos dividimos, sugirió Ser. Algunos creamos una distracción, otros avanzamos mientras las torretas están activadas. Así es como la gente sale herida, advirtió Granite. Todo es así como la gente sale herida, replicó Ser. Solo tenemos que elegir la opción donde la menor cantidad de gente salga más herida. Oh, dijo Marcus lentamente, usamos las torretas contra la fuerza enemiga. Silencio en el comunicador. Explíquenme, dijo. Murmuré para mí mismo en el centro de mando, inclinándome hacia adelante. Las torretas son automáticas. Apuntan al movimiento. No distinguen entre nosotros y los cadetes de la fuerza opositora que esperan para emboscarnos más allá del puesto de control. Así que enviamos algo que se mueve a través de la zona de fuego que no somos nosotros, atraemos el fuego de las torretas y, mientras todos están ocupados disparando a nuestro señuelo, nos escabullimos. ¿Qué señuelo?, preguntó Dex. Nuestros paquetes. Las equipamos con temporizadores, las enviamos rodando a través de la zona de muerte,
y mientras las torretas desperdician munición en el equipaje, flanqueamos a través de la zona muerta identificada en los escaneos. Eso es una locura, dijo Tick. Eso es genial, Sered. Ejecutaron el plan a la perfección. La fuerza opositora, atrapada entre las torretas y la maniobra de flanqueo del Escuadrón 7, rindió el puesto de control en menos de 10 minutos. Los puestos de control 4 y 5 trataban sobre supervivencia en la naturaleza y medicina de campaña. El Escuadrón 7 superó ambas pruebas, aunque Grane tuvo que atender a Covers por un esguince de tobillo después de que el Valoran resbalara en rocas sueltas. El punto de control 6 era la peor pesadilla. Una estructura de varios niveles repleta de fuerzas de oposición, munición limitada y un tiempo que corre en su contra. El Escuadrón 7 permaneció en silencio durante 40 minutos. En el centro de mando, los instructores comenzaron a apostar sobre si habían sido eliminados. Entonces se activó la baliza del punto de control. El Escuadrón 7 lo había despejado. ¿Cómo? Vaughan exigió, mostrando las grabaciones. La respuesta me hizo sonreír. No habían luchado. Habían negociado. Marcus había convencido a la fuerza opositora de que trabajar juntos para establecer un nuevo récord de tiempo de finalización sería más valioso para las puntuaciones de entrenamiento de todos que un tiroteo prolongado. Ambos equipos lograron el objetivo, compartieron el mérito y siguieron adelante. Era totalmente contrario al espíritu de los juicios. Técnicamente, también estaba dentro de las reglas. El punto de control 7, el objetivo final, se encontraba en la cima del Monte Krell. Sí, la montaña lleva mi nombre. No, yo no elegí eso. Sí, fue vergonzoso. El Escuadrón 7 llegó 12 horas antes de lo previsto, exhausto, maltrecho y victorioso. Cruzaron la línea de meta juntos, los 5. El primer equipo en 3 años en completar las pruebas con 0 bajas y la máxima puntuación. La celebración en los pasillos de la academia aquella noche fue caótica. Los cadetes de todos los escuadrones se mezclaron, compartiendo historias y comparando lesiones. El Escuadrón 7 estaba sentado junto en un rincón, demasiado cansado para hacer mucho más que comer y reírse ocasionalmente de algo que decía ser. Me acerqué a ellos con Born a cuestas. Bien hecho, dije simplemente. Gracias, instructor. Marcus alzó la vista con una sonrisa cansada. ¿Significa esto que aprobamos? Superaste todas mis expectativas. Hice una pausa. Lo que significa que en el próximo ciclo la dificultad de tu entrenamiento aumentará sustancialmente. Quejas por todas partes. Mereció la pena, dijo Dex, sorprendiendo a todos. Miró a Marcus. Me equivoqué contigo, humano. No eres débil. Definitivamente soy débil, corrigió Marcus. Por casualidad, soy lo suficientemente inteligente como para rodearme de personas que compensan mis debilidades. Eso se llama trabajo en equipo. Eso se llama liderazgo, retumbó Granet. Tomate, tomate. Marcus se puso de pie, haciendo una mueca de dolor. Necesito dormir o comer. Posiblemente ambas cosas simultáneamente. ¿Eso es algo que te puede pasar a ti? Probablemente. Ser se incorporó con dificultad. Vamos, sé dónde guardan las buenas raciones en las cocinas. El Escuadrón 7 se marchó, discutiendo ya sobre la mejor comida después de la misión, dejándome a solas con Vaughan. Mi colega los miró fijamente con una expresión indescifrable. Me equivoqué, dijo Vaughan finalmente. Sobre los seres humanos, sobre ese ser humano en concreto. Sí, convirtió al equipo más disfuncional en el de mejor rendimiento de la historia reciente. Sí. ¿Cómo lo hizo? Vi desaparecer al Escuadrón 7 tras una esquina, sus risas resonando por el pasillo. Comprendió algo que la mayoría de los guerreros tardan años en aprender. Esa fuerza sin sabiduría es simplemente violencia. Ese poder sin propósito es simplemente destrucción. Y que el arma más letal que un soldado puede poseer no es la fuerza, ni la velocidad, ni la tecnología. ¿Y entonces? La capacidad de hacer que otros quieran seguirlos en la oscuridad. Vaughan lo consideró. ¿Qué sucede después de la graduación? Sonreí. Ahora veremos qué sucede cuando liberamos humanos debidamente entrenados en una galaxia desprevenida. Eso suena ominoso. Eso suena correcto. En algún lugar de la academia, probablemente el Escuadrón 7 estaba causando problemas, infringiendo normas menores y forjando el tipo de lazos que durarían toda la vida. Y mañana comenzaría el verdadero entrenamiento, porque los ensayos nunca eran el final. Aquello fue solo el comienzo.
Y para Marcus Vale y su equipo, el comienzo de algo que la galaxia jamás había visto antes. Una unidad dirigida por humanos, perfectamente funcional, altamente efectiva y absolutamente aterradora, que se negaba a aceptar que algo fuera imposible. Estaba deseando ver qué hacían.